Llámame por tu nombre, prohibida. Las ventajas de ser invisible, prohibida. El cuento de la criada, prohibida. E incluso la Biblia, prohibida. Todas estas obras han sido prohibidas por su contenido sexual. En Estados Unidos se proscribieron más de 4.000 libros en un solo año escolar. No es que se impidiese su publicación, sino que se retiraron de las escuelas y bibliotecas públicas para que los jóvenes no accedan a ellos. El número de obras prohibidas en Estados Unidos se ha triplicado en los últimos años. En TikTok e Instagram se ha formado un movimiento de protesta. El hashtag #ReadBannedBooks, lee libros prohibidos, pretende llamar la atención sobre obras que cambiaron la vida de millones de personas y ahora han sido proscritos. ¿Quiénes presionan para que se prohíban libros y por qué? Durante siglos, dictaduras y líderes religiosos han prohibido libros. La censura siempre ha existido. Desde que la gente habla, se ha prohibido hablar. Desde que la gente escribe, se ha prohibido escribir. Pero la última oleada de prohibiciones de libros en escuelas y bibliotecas en Estados Unidos y también en Argentina está siendo impulsada por padres y círculos conservadores. Un enconado conflicto sobre qué libros deben leer los jóvenes en la escuela está surgiendo. En las escuelas, que es el lugar donde debe haber una libertad de pensamiento, una libertad intelectual, cuando estás forjando todo tu pensamiento intelectual como un ser humano, ¿no? Como un ser simplemente. La novela de Margaret Atwood, El cuento de la criada, casi inmediatamente se convirtió en un clásico cuando se publicó en 1985. Describe un futuro distópico bajo un régimen autoritario en el que las mujeres fértiles son esclavizadas y obligadas a tener hijos. En la novela se narran violaciones sistemáticas. Es uno de los libros que más se han prohibido en los últimos 20 años. Otro título, Género Queer, una autobiografía. Es una novela gráfica que causó polémica en el norte de Virginia. En 2022, las escuelas públicas del condado de Loudoun decidieron retirar el libro de sus bibliotecas, luego de que los padres se quejaran de que incluía imágenes de pedofilia. La imagen en cuestión, una referencia a una escena sexual pintada en una antigua cerámica griega. Si te das cuenta, tiene que ver con temas muy polémicos que sí abordan el tema, digamos, de la sexualidad, de la salud mental, del suicidio en algunos casos, en fin. Tienen varias aristas, pero todos tienen que ver con la identidad, con el género. Esta es la tendencia a nivel global. Así es como funcionan las prohibiciones en los colegios estadounidenses. Profesores o padres se quejan a las autoridades escolares de que un libro es ofensivo. Los comités de profesores, bibliotecarios y padres hacen una recomendación y las autoridades escolares deciden si el libro debe ser retirado del plan de estudios o de la biblioteca. Las prohibiciones son especialmente frecuentes en estados conservadores como Florida, Iowa y Texas. Una de las fuerzas impulsoras de esta deriva es Madres por la Libertad, un grupo de activistas conservadoras que ha ido adquiriendo cada vez más influencia en la política escolar. Aseguran que su único objetivo es proteger a sus hijos. Traje el libro Género Queer. En este libro hay imágenes de una joven practicando sexo oral con otra joven y tuve que difuminar estas escenas. Soy bisabuelo. Tengo un bisnieto en secundaria. Sé que su madre comprueba sus aplicaciones a diario, pero no tiene la posibilidad de ir a la biblioteca y ver lo que hay en las estanterías. Estos libros son pornográficos, de eso no hay duda y queremos que los retiren. Pero, ¿cuál es la definición de pornografía? Pornografía, libros, revistas, películas, etc., sin valor artístico que describen o muestran actos sexuales o personas desnudas para provocar excitación sexual. ¿Cómo reaccionan los escritores? Ellen Hopkins lleva 20 años escribiendo libros para jóvenes. Sus novelas venden millones de ejemplares y son de las más prohibidas en las bibliotecas escolares de Estados Unidos. Sus libros abordan duras realidades a las que se enfrentan muchos adolescentes: drogadicción, enfermedades mentales, prostitución. Así que sí, el sexo es uno de los temas de sus novelas.
Los adolescentes tienen sexo o piensan en ello o tienen curiosidad. Si podemos darles alguna forma de pensar sobre este tema que les permita verlo de una manera más amplia, más allá de, por ejemplo, la primera vez que les afecta, creo que es mejor. Siempre digo que no se puede educar a los niños con ignorancia, hay que educarlos con conocimiento. Veo estas prohibiciones de libros como un resurgimiento de la censura moral. Es una censura moral, entre comillas, que siempre tiene motivaciones políticas. Die immer politisch motiviert ist. La prohibición de libros también causa revuelo en Argentina. Estos 4 libros fueron retirados de las escuelas a raíz de una queja de unos padres que los consideraban pornográficos. La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, se pronunció al respecto. Dejen de sexualizar a nuestros chicos, saquen de las aulas a los que promueven estas agendas nefastas y respeten la inocencia de los niños. Con los chicos no. Pero, ¿el problema son las escenas de contenido sexual o hay algo más? Yendo hacia Argentina, lo que podemos ver es que los libros que intentaron censurar fueron todos escritos por mujeres. Come Tierra es la historia de una joven huérfana con el don de conectar con los espíritus de personas muertas. Así se entera de que su difunta madre fue víctima de un feminicidio. Entonces, a través de esas historias se hablan de los feminicidios, de esas personas que están padeciendo o que fueron olvidadas o que de alguna manera es importante tener, a través de esta historia, recordamos los feminicidios, pues pueden ser en América Latina. ¿Se trata de no querer oír ciertos temas? Exactamente, ¿qué tipo de libros se han prohibido en Estados Unidos? Los miembros de la Asociación de Escritores PEN indican que el 36% de los libros prohibidos entre 2023 y 2024 eran sobre personas de color. El 25% eran sobre personas LGBTQ y solo el 13% contenían descripciones explícitas de experiencias sexuales. Este control por parte de los grupos de poder se tiene que ver como un control de la narrativa de nuestras sociedades, del imaginario colectivo. Esto es muy importante y además nos lleva a retomar de nueva cuenta lo importante que es la cultura y el arte en nuestras sociedades y el poder que tienen. Contango Son 3 está basada en una historia real. En el zoológico de Nueva York, 2 pingüinos machos incubaban un huevo y crían juntos a un polluelo. Fue prohibido por considerar su contenido inapropiado. Freckle Face Strawberry, en español, cara de fresa pecosa, de la actriz Julianne Moore, cuenta la historia de una niña a la que no le gustan sus pecas y sufre acoso escolar a causa de ellas, pero aprende a aceptarse a sí misma. El libro está en proceso de revisión para su prohibición. ¿Por qué? La alteridad, la inclusión, el respeto a las minorías y la igualdad de oportunidades. Según Trump, todo eso forma parte de una agenda de la izquierda woke. También el antirracismo está en una lista negra. Adoctrinamiento es la acusación que se suele hacer cuando se utilizan libros sobre racismo en las escuelas. Clásicos como El color púrpura o el éxito de ventas El odio que das, ambos adaptados con éxito al cine, figuran también entre las obras más prohibidas en Estados Unidos. Cuando las minorías empiezan a alzar la voz, y esto ha sucedido cada vez más en los últimos años, se produce una reacción por parte de una mayoría insegura. ¿Por qué se han prohibido casi todos los libros juveniles de Ellen Hopkins? Son obras que tratan temas difíciles, pero ¿son peligrosas para los adolescentes? Escribo sobre temas contemporáneos difíciles porque no todos los chicos tienen una vida bonita, pero todos merecen verse reflejados en un libro. Todos merecen poder ver a alguien que se parece a ellos, que está pasando por lo mismo y que esperamos que logre superar sus problemas. Hopkins encontró inspiración en las experiencias de su propia familia, logrando conectar con millones de lectores. A lo largo de estos 20 años he recibido decenas de miles de correos electrónicos y mensajes.
Lectores que me daban las gracias por alejarlos de un camino, por hacerles comprender la adicción de un ser querido, por evitar que se suicidaran la noche en que iban a hacerlo, porque leyeron algo en uno de mis libros que les hizo cambiar de opinión. Una instalación artística hecha con obras prohibidas. La profesora de literatura Nicola Rosbach la utilizó para crear la lista de Kassel, una base de datos de todos los libros prohibidos en el mundo hasta la fecha. 120.000 títulos y su número aumenta. Muchas de las prohibiciones se produjeron hace siglos. Echemos un vistazo al pasado. Hacia 1450 se inventó la imprenta, una innovación revolucionaria que facilitó la difusión de escritos y nuevas ideas. La Iglesia Católica vio en ello un peligro potencial y quiso controlar quién leía qué libro. En 1559 elaboró el Index Librorum Prohibitorum, una lista que enviaba un claro mensaje a todos los creyentes. Leer estos libros es pecado. En la lista se encontraba la traducción de la Biblia de Martín Lutero y también otras obras de filósofos y científicos. Se prohibió cualquier tema que pudiera hacer tambalear la visión del mundo de la Iglesia Católica. También los nazis vieron un peligro en la letra escrita. Tras hacerse con el poder en 1933, comenzaron a quemar libros. Basándose en una lista hecha por un bibliotecario, la Unión de Estudiantes Alemanes, dominada por los nazis, organizó quemas de libros en todo el país. Más de 20.000 obras de autores judíos, comunistas y críticos con la sociedad fueron arrojadas a las llamas. El ministro de propaganda, Joseph Goebbels, aplaudió la campaña. Und deshalb tut ihr gut daran, diese mitternächtige Stunde den Ungeist der Vergangenheit, den Flammen anzuvertrauen. Siempre se ha recurrido al acto cargado de tanto simbolismo de quemar físicamente los ejemplares de libros que se querían prohibir, que no gustaban. Se trata de un ritual arcaico que aún hoy mantenemos. En un provocador acto de protesta, Margaret Atwood publicó una edición especial, 100% resistente al fuego, de su novela El cuento de la criada, tantas veces proscrita. A lo largo de la historia, fueron sobre todo conservadores y derechistas los que prohibieron libros, pero en los últimos años, los progresistas también han empezado a hablar sobre qué libros no serían buenos para los jóvenes. Huckleberry Finn, Pippi Calzas Largas, Charlie y la fábrica de chocolate. Estos libros infantiles siguen siendo amados y venerados por millones de lectores por ser revolucionarios e imaginativos, pero utilizan un lenguaje que, en base a los valores actuales, muchos consideran sexista, racista e hiriente. Una editorial ha cambiado el lenguaje de los libros del escritor Roald Dahl, eliminando adjetivos como fea y gorda. Además, quitó la palabra loco y la sustituyó por furioso. ¿Esto es censura? ¿O es una muestra de sensibilidad? Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain, es quizá el mejor ejemplo de cómo pueden cambiar las cosas. Tras su publicación en 1885, Las aventuras de Huckleberry Finn fue uno de los primeros libros prohibidos en las bibliotecas de Massachusetts. Los bibliotecarios decían que la novela era una basura y solo apta para los barrios bajos. En la década de 1950, la Asociación para el Progreso de Personas de Color la criticó por promover el racismo. Lo que llaman la palabra que empieza con N aparece 200 veces en la novela y hoy está desapareciendo de los currículos escolares. ¿Cuál es la solución? ¿Dejar un insulto racista? ¿Borrarlo como si esas actitudes nunca hubieran existido? ¿O reescribir un clásico como Huckleberry Finn? Una vez que un libro se ha impreso, eso es lo que el autor escribió y esas son las palabras que eligió.
Pero si nos fijamos en Mark Twain, la razón por la que escribió de esa manera fue porque quería mostrar lo ridícula que le parecía la esclavitud. Así que cuando lo miras con esta perspectiva, tienes que mantener las palabras que utilizó. Creo que es realmente importante. Es importante ser sensible, escuchar a aquellos a los que les afecta y luego tomar una decisión que no sea solo decir como un ignorante, lo he dicho así durante 50 años, así que lo voy a seguir diciendo. Una vez que hemos repasado las razones que se aducen para prohibir libros en escuelas y bibliotecas, ¿cuáles son las conclusiones? Muchos libros que hay actualmente en el mercado son un dolor para mí. La libertad es siempre la libertad del que piensa diferente, decía Rosa Luxemburg, y muchos libros en el mercado son un dolor para mí, pero mientras la ley los permita deben seguir ahí. Pero ¿no deberían tener los libros el efecto contrario? ¿No deberían ayudarnos a escucharnos y comprendernos? ¿Son nocivos algunos libros? ¿Deberíamos impedir que los jóvenes los lean? ¿O deberían los jóvenes poder decidir por sí mismos sobre qué temas pueden o no pueden leer? Es un debate que polariza mucho.